Paso Podcast. Grit es perseverar con determinación y compasión. Y es ese algo, eso que empuja o nos mantiene en una meta a largo plazo. Digamos, si mi hijo hace un dibujo, en vez de decirle, es que eres un artista, tienes un talento, ¿verdad? ¡Wow! Según esto que estamos hablando sobre el grit, sería algo como: me estoy dando cuenta que te esforzaste más que la vez anterior porque no te saliste de las líneas, en vez de irlo a darle, ¿verdad? Como halagar el talento o lo que él es o su inteligencia, que se trate del esfuerzo. Luis, ¿verdad? Te estás esforzando y eso es lo que importa, ¿verdad? El talento por el esfuerzo es igual a el skill o la habilidad. Y el skill por el esfuerzo, por otro lado, es igual al achievement, a los logros. Bienvenidos a Educa Aprendiendo, un espacio para conversar con expertos en educación. El sistema educativo actual no funciona hoy, se quedó obsoleto. Los niños y adolescentes no son nuestro futuro, son nuestro presente. Acompáñanos a construir una nueva educación y juntos descubriremos herramientas y estrategias para potenciar a nuestros hijos. Yo soy Gloria Figueroa y esto es Educa Aprendiendo. Hola, bienvenidos a Educa Aprendiendo. Hoy tenemos a una invitada especial que nos ha costado juntarnos, pero por algo será. Hoy va a estar muy bien. Gracias por escucharnos y por vernos otra vez aquí en YouTube y en todas las plataformas. Bienvenida, Ariane Mesa. Gracias, Gloria. Gracias por la invitación. Me siento muy feliz y honrada de estar aquí. Bueno, yo quisiera que les contaras un poquito de ti a la audiencia para que te conozcan, que ahora ya nos ven en otras partes del mundo, que estamos muy felices también. Entonces, pues qué alegre, felicidades por eso. Sí, yo me llamo Ariane Mesa, me gradué de Medicina General, decidí dedicarme eres médica. Sí, y decidí dedicarme a la prevención y al manejo integral de condiciones crónicas en la mujer con el uso de la medicina funcional. Ahora pues estoy un poco más involucrada en la educación, así como te contaba. Eso me apasiona muchísimo, por lo que este tema que vamos a hablar hoy es algo importante en mi día a día, en mis clases y pues además soy mamá, entonces me mantengo en este constante crecimiento y aprendizaje en el mundo de la maternidad. Y pues muy fan de tu trabajo y de tu podcast y de todos tus invitados que has traído. Todos han sido conversaciones muy enriquecedoras las que he escuchado. Y nada, gracias por la invitación una vez más. Ay, qué bueno. Y también fan de Byron Katie, que yo también soy fan número 1. Sí, también tuviste aquí a mi hermana, que es facilitadora de The Work. Y es también una herramienta que yo uso y trato pues de implementar y de enseñar. Paz mental con The Work. Sí, pues hoy les tenemos un episodio increíble, porque hoy vamos a hablar de algo que, bueno, a mí me gusta muchísimo, pero Ariane nos va a venir a contar todo. El grit, ¿cómo lo tradujéramos? La pasión, es que es como mucho del... Sí, ¿verdad? Sí. Grit es perseverar con determinación y compasión. Y es ese algo, eso que empuja o nos mantiene en una meta a largo plazo, ¿verdad? Cómo es que hay gente que no tira la toalla, que termina lo que empezó y lo hace con pasión y lo hace, ¿verdad? Con energía, con empuje. Yo lo vi la primera vez en un TED Talk de una maestra. Sí. Que era la que decía, que ella decía, porque los niños hay unos que son exitosos y otros no. Y ahí fue que habló del grit. ¿Y por qué es más importante, Ariane, que el IQ, o sea, ahí sí que muchas cosas. Ella decía que el IQ, que también la facilidad de aprendizaje, que las habilidades, o sea, es mucho más importante el grit.
Sí, ella es Angela Duckworth, que es era la persona que tú estás mencionando, la que más ha estudiado el tema y la que casi que, ¿verdad?, puso el tema sobre la mesa. Y lo que se ha visto es que es más importante porque hay mucha gente talentosa, hay mucha gente muy inteligente que les falta ese factor grit, ¿verdad? O que les falta el grit. Y se quedan a medias o simplemente no va a, tal vez de alguna manera no van a triunfar en lo que están haciendo o no van a conseguir ese éxito profesional a pesar de que tenían todo ese checklist, ¿verdad? Que nos dicen, el IQ y que el talento tiene que estar y todas esas cosas son positivas y tienen que estar de alguna manera, pero lo que realmente hace la diferencia es esa capacidad que tenemos los seres humanos de saber que el fracaso es bueno, de que fallar es bueno, de que la dificultad no nos va a impedir hacer algo, ¿verdad? Que la dificultad es algo positivo. Eso al final hace más que cualquier otra cosa en cuanto a lograr una meta. Entonces, es un tema fascinante. Yo no sabía lo que era. Y esta es una anécdota, creo que para mí es bien especial. Había escuchado, pero como que no lo terminaba de entender, que creo que es el caso de muchas personas, ¿verdad? Que escuchamos grit, sí, es como pasión, sí, pero realmente no. Y no sabemos cómo que, y eso cómo le hago, por dónde empiezo. Sí, y justamente tuve una oportunidad de exponer una idea que tenía para un programa en la Universidad de Bienestar para el Profesional de la Salud. Entonces me acerqué a esta profesora, una psiquiatra muy querida en la Facultad de Medicina, a contarle sobre el programa. Y me estaba viendo mientras yo, era algo opcional, ¿verdad? Que era como un programa opcional para quien quisiera. Y se me quedaba viendo y me dice, me gustaría que hay una clase que creo que la podrías dar. Si está bien contigo, lo presentamos al consejo, ¿verdad? Es un proceso. Y en ese momentito me cerré. Era una clase dentro del pensum de la Facultad de Medicina y dije, no, doctora, es que ese ya es otro tema. Yo sí, ahí sí no. Ese no es como mi fuerte, diría. O sea, uno cree. En ese momento te juro que el miedo sí. Y en ese momento dije, no, o sea, es diferente lo que yo hago, que son webinars sobre salud, ¿verdad? Mujeres que saben lo que hago, a alumnos de 19 años que no van a poner atención, ¿verdad? Como todos esos miedos. Y le dije, no, eso no, doctora, muchas gracias, pero aquí le regreso a contar sobre esto. Y me fui a mi casa y pasé como una semana pensando con eso en mi mente, como qué bonita oportunidad sería de integrarme a la universidad y le escribí un mensajito. Ya voy a terminar esta anécdota. Le escribí un mensajito. Doctora, me siento capaz de dar esta clase por si quiere, ¿verdad? Ponerlo ahí en el consejo y sepa que estoy a la orden. Y me contestó, puro grit. Y yo me quedé, ¿qué es grit? Tengo que saber qué es grit ahora sí. Y me metí a investigar y todo. Y me ha parecido algo fascinante porque sí es una habilidad, es una fortaleza que yo creo que podemos, que se aprende. Y que ahora es muy nuevo y podemos enseñarlo. Lo que pasa es que no se puede enseñar a nivel teórico, ¿verdad? A un niño, ¿verdad? Esto es grit y esto te va a hacer sobresalir o te va a hacer triunfar. No. Tiene que uno abrir los canales y los niños van creando o van interiorizando ciertos mensajes. Entonces los canales son, como te decía, el fracaso es algo positivo. El fracaso nos hace mejores, nos hace crecer. No hay quien haya sido exitoso si no tiene una trayectoria de golpes y de varios fracasos, de caídas. Sí. Ajá. Esa es una, ¿verdad? O que el grado de dificultad es algo, ¿verdad? Es positivo, a mayor grado mejor, ¿verdad? Como que ese tipo de cosas podemos ir enseñando y modelándole a nuestros hijos. No tirar la toalla. A los chiquitos y ellos van como te digo, interiorizando ciertas ideas. Entonces es como que si se enseña, pero de una manera un poco indirecta. Sí, ¿verdad? Es como que irles dando, o sea, como irlos en parte de la formación, ¿verdad? Sí. Porque si no sé si ya leíste ese libro Fueras de Serie. No, lo tienes que leer. Fuera de serie. Fueras de serie se llama, o está en inglés, yo lo leí en español, pero es de Michael Gladwell se llama.
Okay. Él escribía en el New York Times en el área de psicología, o sea, es un psiquiatra. Ajá. Pero él estudió, tiene varios libros. Blink, no sé si él es el mismo. Blink, sí. Va, entonces este es de sus primeros. Él estudió a varias personas con IQs altos por un tiempo. Él vio un estudio, no sé si él lo estudió o vio el estudio, pero la cosa es que este grupo, muchos eran hijos de jornaleros, eran así, y 2 tuvieron éxito, que eran de esta gente que miraba, era más una clase media, que miraba a sus papás trabajar, pero no rendirse, pero seguir adelante, porque los demás, el IQ no importa cuando tenés tu primer obstáculo en el camino. Entonces, al tener el primer obstáculo, estos niños que venían de otras áreas, que no quiere decir que eso sea algo malo, pero lo que pasa es que esto del grit tiene mucho sentido cuando lo ves aquí, porque no traen ese grit. Entonces, a lo que pasa es que al primera se sienten no suficientes y tiraron las carreras. Sí, qué bueno que trajiste ese punto, porque sí creo que para que un niño lo quiera imitar o modelar, ¿verdad? Y no solo ser ejemplo de grit, tiene que estar unido a una figura amorosa en la vida del niño. Porque imagínate me estoy imaginando digamos, un papá súper trabajador, perseverante, ¿verdad? Muy gritty, como dicen, pero que no tenga esas otras virtudes de, ¿verdad? Tal vez no es tan amable, tal vez no es humilde, tal vez es ausente emocionalmente en la vida de sus hijos. Lo que va a pasar es que el hijo va a asociar el grit con algo negativo y, ¿verdad? O de alguna manera se va a sentir desprendido de eso, ¿verdad? Puedes llegar a hacer lo contrario. Mejor no me muevo en mi sofá y solo Netflix y juegos de, ¿verdad? Y niños que hacen lo contrario a sus papás. Pero cuando es una figura amorosa, que yo siento que en mi caso sí lo tuve con mi papá, pues hablo de mi papá porque es muy gritty él, nunca ejerció control, ni me exigió, ni fue una figura firme, estricta, autoritaria de quiero que hagas esto, tenés que hacer esto, nunca. Pero yo quería copiarlo e imitarlo porque él era una persona tan amorosa en mi vida que yo sabía que si yo hacía, pero si me esforzaba, por ejemplo, el esfuerzo es algo que vamos a hablar, pero era algo que nos hablaba mucho. Solo hace tu mayor esfuerzo, solo hace lo mejor que puedas, ¿verdad? Yo quería que él estuviera feliz. Entonces, es de alguna manera como es amoroso y es algo que queremos copiar cuando viene del amor. Y que indirectamente tú querías que él o sea, lo hacías porque para mí él era lo máximo, pero si él ¿verdad? Si él no hubiera tenido toda esa figura amorosa que te menciono, cae lo que tú dices, como ese contrario es la historia contraria, ¿verdad? Es el niño rebelde que no quiere hacerlo, ¿verdad? Y que tienen papás muy trabajadores y muy, ¿verdad? Exitosos o lo que sea, y ellos van por el otro lado, ¿verdad? Yo siento que cuando está ese factor amoroso de solo quiero que seas feliz, pero así es como yo trabajo y así hago yo las cosas, ellos lo van a querer como copiar. Sí. Al menos la mayoría del tiempo, creo yo, ¿verdad? Sí, sí. Porque aunque uno no crea, yo que he visto los que van creciendo ya desde Tykes y hasta mis hijos, dice uno, aunque tú creas que no lo ven, sí lo ven. O sea, ellos están pendientes de sus papás y como tú decías, al inicio no lo hacen porque, ay, no, yo voy a ser el más esforzado. O sea, tú lo hacías por el amor que le tenías a tu papá, si te das cuenta. Entonces, como que, pero eso después se va haciendo intrínseco. Pero no solo eso, ¿sabes, Gloria? Porque también él nos enseñó a valorar el esfuerzo, que es una de las formas para construir grit, según estudios y según ¿verdad? Lo que se sabe del tema, es entender que el esfuerzo es el reward o la recompensa. No el fin. No el fin. Entonces, por ejemplo, te pongo el ejemplo, mi papá era, por ejemplo, justamente hace poco leyendo una carta de él, me puso, ¿verdad? El día de mi grabación que
solo escoge lo que te gusta hacer y seas feliz. Yo voy a ser feliz y tú estás feliz, ¿verdad? Como que él nunca trató como de dirigir o de controlar. Y el esfuerzo era lo que importaba. Entonces nosotros con mis hermanos, la verdad que los tres nos esforzamos en lo que hacemos, creo yo, y sí tenemos como esas palabras amorosas de mi papá de que el esfuerzo es lo más importante. A diferencia de si no hay 100, no te puedo felicitar. Si no ganaste el partido, estuvo mal. Verá que he visto mamás también así, ¿verdad? Como se frustran. Es que sí, hay que relajar a las madres, o sea, porque nosotros también sabemos que al final del día eso no haces más daño que beneficio con ser tan rígidas así con los niños, porque los niños, o sea, al final del día, si te das cuenta, cuando sus padres los critican o les dicen que algo, o sea, ellos no ven, ahí está, es de él, del papá, sino que creen que hay algo malo con ellos. Sí. Sí, y entonces... Y también uno está aprendiendo, porque yo también he hecho otras cosas que ahora veo como no han sido también las mejores. Sí tratamos las mamás de proteger a los hijos contra la dificultad, ¿verdad? Si es difícil, mejor que no, porque yo quiero que sea feliz y que se sienta el mejor y el más pilas, entonces mejor lo saco de ahí porque le parece difícil, en lugar de embrace, ¿verdad? Es difícil, no tiene nada de malo, ¿verdad? Como que eso tampoco lo he hecho y lo quiero empezar a hacer más, pero ¿verdad? Vamos aprendiendo y creciendo las mamás también, así que así como algunas se tienen que relajar, otras tienen que hacer otras cosas, ¿verdad? Sí. No, vamos aprendiendo con ellos en el camino, porque así les digo yo, y nos sale un niño de una personalidad y cuando creemos que ya la medio estamos librando y ya estamos sabiendo cómo, nos sale el siguiente hijo de otra personalidad. Entonces... Ay, sí, es increíble eso, cómo vienen tan diferentes y a enseñarnos cosas tan diferentes. Sí. Pero sí se puede construir el grit en la vida. Entonces, una de esas es el esfuerzo que quería mencionar. Algunas de esas. ¿Y cómo les dirías tú, o sea, tú que eres mamá de chiquitos, cómo, aparte de, o sea, como con cosas puntuales, ¿qué harías tú? ¿Qué haces para ir construyendo desde los más pequeñitos? Digamos, si mi hijo hace un dibujo, en vez de decirle... es que eres un artista, tienes un talento, ¿verdad? ¡Wow! Según esto que estamos hablando sobre el grit, sería algo como, me estoy dando cuenta que te esforzaste más que la vez anterior porque no te saliste de las líneas, en vez de irlo a darle, ¿verdad? Como halagar el talento o lo que él es o su inteligencia, que se trate del esfuerzo. Luis, ¿verdad? Te estás esforzando y eso es lo que importa, ¿verdad? Me imagino que te costó hacer esta parte y lo hiciste, ¿verdad? Porque si lo tiramos al talento o a la inteligencia, ellos se frenan un poquito, ¿verdad? Y es como, bueno, yo soy así y punto, ¿verdad? Y es lo que importa, el talento es lo que importa. Entonces crecen pensando, o soy talentoso en esto o no. O no, si entonces, no hay una forma de mejorar. No es, ese es el fixed mentality en lugar del, ¿verdad? Ese growth mindset de yo puedo hacer lo que yo quiera, si le pongo cabeza, disciplina, tiempo, atención, lo puedo desarrollar. Tal vez no nací con pero lo puedo crear, ¿verdad? Eso es mucho más importante. Y hay un estudio que se hizo en Stanford, esto lo escuché del doctor Huberman, en niños justamente artistas, ¿verdad? Niñitos que estaban haciendo sus obras de arte y sus dibujos y pinturas, y cómo cuando les empezaron a dar premios por su trabajo, se sintieron desmotivados. Imagínate, a hacerlo solitos, como que ya lo hacían por el premio. Entonces ya no pintaban desde ese gozo de que era lo que les gustaba hacer, sino que era como un poquito menos de energía a la hora de hacerlo porque igual le van a dar un premio, ¿verdad? Entonces, cuando el esfuerzo es la recompensa y no hay un premio o un endgame, ellos aprenden a desarrollar y a liberar, esto es lo que él decía, a secretar más dopamina en el proceso. ¿Verdad? Celebrar esos pequeños logros o ¿verdad? El esfuerzo sin tener que esperar algo al final, como tú decís, ese objetivo final, el premio. El premio, O que, y si estoy viendo en el camino que no estoy llegando, tiro la toalla. Sí,
O cuando ya tienen un montón de premios, el típico, Sí. y yo también he hecho esto de los premios también. Sí. O sea, Sí. pero no es lo que aprenden a valorar. Lo que más tienen que aprender a valorar para ser greedy es el esfuerzo, y que el esfuerzo es el reward, y que la disciplina, o sea, ahí van aprendiendo de que si son disciplinados, ¿verdad? Tal vez no van a llegar al endgame rápido, pero no importa, porque lo que importa es ese día, lo que hice ese día, o ese momento, lo que hice ese momento. Ujú. Entonces, los ayuda como a mantenerse en línea, ¿verdad? Todos los días. Además, ahora que vamos como que contra el ambiente también, que todo está poniendo todo rápido. O sea, quieres una película, la puedes ver hoy. Quieres esto, lo puedes tener hoy. Quieres lo otro, o sea, como que esto antes a nosotros no se nos daba tan así. O sea, por lo Sí. menos a mí, que tengo bastantes años más que tú. No, eso Pero- es tan cierto. pero Dicen sí. la generación de cristal, Ajá. y ver ahí la generación Z, y cómo es que ahora todo es muy, ¿verdad? Fácil de adquirir, fácil de tener, fácil, ¿verdad? O solo me niego a hacer esto porque está difícil, ¿verdad? Sí, imagínate. A esa parte Interesante, hemos porque llegado. sí, hay un libro que se llama La generación ansiosa, que Ujú. habla de esto, de cómo ahora, como los niños crecen con el celular aquí pegado, emocionalmente están un poquito más desprendidos, ¿verdad? O menos Ujú. en contacto con sus emociones. Ujú. Y eso va haciendo que ellos no quieran dar ese extra mile, ¿verdad? Y meterle más esfuerzo o más cabeza a las cosas, porque se sienten más desapegados de los resultados. Interesante. Yo creo que las generaciones nuevas también tienen muchas cosas positivas, Ah, no, sí. ¿verdad? Ujú. Y que al final es el mundo y hay que aceptarlo y adaptarnos. Pero sí es interesante eso, cómo ha ido cambiando y cómo ahora, lo que tú dices, ¿verdad? Tal vez. Tienen la educación en las manos, o sea, lo que Ujú. quieran aprender, ahí está. Sí. También esa es una parte importante, ¿verdad? Porque uno tenía que ir por todas partes del mundo o irse a meter a cursos y demás, porque no estaban los cursos, bueno, Sí, sí, sí. por lo menos en mi época no estaban los cursos así como ahora. Sí. O sea, había que irlos a buscar. Ahora los puedes encontrar en tu computadora, en tu teléfono, en donde sea. Sí. Pero sin Sí. embargo, Ay, sí. Y eso es la importancia, eso nos invita a hablar sobre la segunda que te iba a hablar, que es la importancia de redefinir el fracaso. Porque ahora tienen ese miedo al fracaso, ¿verdad? Voy a poner mi empresa y asumo que va a ser exitosa la primera, por ejemplo, el entrepreneurship y todo lo que está. Que está de moda ahora también, que es ser Ajá. emprendedor. Sí, en vez de como antes, ¿verdad? Como todo lleva su proceso y son muchos años en lo que uno pone, ¿verdad? Su negocio, que el negocio vaya a dar el fruto que tenga que dar. Es todo un proceso. Entonces, si uno aprendiera a ver el fracaso como, no importa el fracaso, tal vez uno se quedaría un poquito más de tiempo en caminos que tal vez son un poquito más largos, pero, ¿verdad? Como que tal vez darían las cosas un poco diferentes. Sí. Hay una frase que me gusta: las dificultades no vienen a obstruir, sino a instruir, ¿verdad? Y que sepan eso, que la dificultad y el fracaso es parte del éxito. No, sí. Y el trabajo, que también el trabajo duro, ¿verdad? Porque muchas veces ahora ven y dicen, pero es que Ajá. Steve Jobs, pero es que Bill Gates, y el cabal en ese mismo libro que te contaba habla que Bill Gates se salía, o sea, solo había una computadora en la ciudad y consiguió que lo dejaran usarla. Ujú. Y lo dejaban usar de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana. Entonces él se iba Ujú. de su casa a las 2 a usar la computadora y terminaba a las 6 y se tenía que ir a bañar para irse al colegio, Ajá. porque todavía estaba en el colegio. Entonces dices tú, o sea, no es que llegaron ahí de la noche a la mañana. Por supuesto. Eso te iba a decir. También hay una malinterpretación Sí. común de que Steve Jobs, ¿verdad? Hizo lo que hizo en un día. A él lo sacaron de su empresa. Lo que pasa es que se salió de la U y por eso lo Sí. asocian los jóvenes con que el easy way es a veces no ir a la U. Pero no, o sea, él tuvo su camino súper largo y como te digo, ¿verdad? Lo pararon sacando de su empresa. O sea, él conoció el fracaso, Sí. conoció la dificultad, conoció el dolor, ¿verdad? Sí, o sea, siendo nunca el fue CEO, fácil. lo sacaron de sí, no, Sí. cero fácil. No fue fácil para No. nada.
No, y te das cuenta. Y entonces, cabal, esa es la parte que yo siento que han obviado en estas historias. Totalmente. Sí. Estaba viendo el documental de Martha Stewart y también uno piensa, verá, esta de la nada puso su canal y tenía a su esposo millonario y era, y no. O sea, su proceso fue largo. Lo que pasa es que todo eso uno no lo ve. No. Uno ve el final, ¿verdad? Uno ve, justo les puse un video a los alumnos sobre esto y hay bastantes ejemplos de Thomas Edison. Hizo 1000 experimentos hasta llegar a el experimento. Ajá. Pero uno piensa en que hizo un experimento, Sí. pero fueron 1000 que no. Y el Baby Ruth, ¿verdad? El jugador también es como que el que más ha fallado en la historia. Pero se recuerdan de de lo que ganó, de ¿verdad? Los partidos que ganó y sus momentos de éxito. Porque nadie está viendo ese behind the scenes. Yo acabo de ver, no sé si viste un TikTok de ahorita que salió de Cristiano Ronaldo, que está pasando por todos lados, que cabal dice, yo les puedo dar el mapa. O sea, es que, pero ¿quién lo va a hacer? O sea, yo les puedo dar el mapa para ser Cristiano Ronaldo, porque él sí está 100% seguro que él, o sea, no era talento. O sea, sí tenía. Sí. Pero que él se lo ha trabajado. O sea, que él ha trabajado durísimo desde que él tiene uso de razón. Él hacía más, entrenaba más y todavía lo hace, ¿verdad? Entonces dices tú, o sea, eso es el grit al final del día también. Sí. Y es lo que dice Angela Duckworth, regresando al inicio, de que el talento está. O sea, puede ser que uno sí nació con cierto talento, pero el trabajarlo y el hacerse mejor y el llegar a los logros, eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, hay una fórmula que ella dice en su libro, que es el talento por el... conocimiento, ¿no? No. Perdón. El talento por el esfuerzo es igual a... el skill o la habilidad y el skill por el esfuerzo, por otro lado, es igual al achievement, a los logros. O sea, el talento al final pasa como a segundo plano. No es tan importante. Si sos hábil en algo y encima te estás esforzando en eso y pasas por ese camino que estamos hablando, que es un camino a veces largo, vas a llegar a esos logros, ¿verdad? Sí. No, increíble, porque cabal y como enseñarles, como no sé si viste también esta chava, me encanta la de Spanx, que ella, la que creó Spanx, ¿cómo es que se llama? Sarah Blakely, algo así. O bueno, Spanx, que de esto medias que sí. de los es una actriz. No. Una chava, ella hay una que ella vino y ella quería hacer un algo. Y entonces dijo, bueno, yo quisiera medias pero sin los pies y no sé qué. Y entonces empezó a crear los leggings y todo ese tipo de cosas. Ella fue la que se lo inventó. Pero entonces le dicen, ¿y cómo entraste? No me acuerdo si fue a Neiman Marcus, a una de esas tiendas grandes. Solo pregunté. Yo llamé y pregunté si podía tener, entonces como que también entre todo eso, también el enseñarles a los niños a hacer preguntas, a ir adelante en todo este camino, o sea, de esfuerzo y de dedicación. Sí. Sí, ellos como que si igual, uno solo como te decía, uno abre como las puertas, los canales y ellos igual van a ir y van a llegar, van a ir descubriendo lo que tengan según su propio camino, ¿verdad? Y creo también que el grit viene de cuestionar nuestros miedos. No, 100%. ¿Verdad? Porque ese momento, por ejemplo, en el que le escribí a la doctora, sí, me siento capaz de dar esta clase, yo ya había cuestionado una semana entera, ¿verdad? Pensando, ¿por qué me da miedo? Pero es verdad lo que estoy pensando, ¿verdad? Haciendo the work ahí, esta herramienta favorita. Y sí, definitivamente es algo que si les enseñamos a los niños, que sus miedos solo son miedos, que no son realidades, que no son verdades absolutas. En su mente. Y que ellos tengan esa disciplina de cuestionar su mente, se van a volver más gritty, ¿verdad? Sí. Entonces ahí hablamos sobre 3 y la otra es intereses y lo que nos gusta, porque es difícil, ¿verdad? Si no nos gusta lo que estamos haciendo. Entonces, también que los niños tengan, ¿verdad? Uno observarlos y ver qué es lo que les gusta y que se sienta cómodo. Ellos son cómodos con quienes son, ¿verdad?
y con sus gustos y sus intereses, y no tratar de dirigirlos hacia cierto lugar, ¿verdad? O que sí que lo tendemos a hacer, o sea, 100%. yo lo he hecho, no es que no es que no lo hagamos, porque uno dice, pero ¿y si haces no sé qué? O sea, así como los niños muchas veces por quedar bien con los padres, o sea, van a hacer lo que a ti te guste. Entonces sí, pero ir observándolos, ¿verdad? Eso es importante. Sí. Y si uno ve que tienen un talento, ¿verdad? Eso, como hacer que lo potencialice, pero sin ponerle la importancia al talento, sino hacerlo como habíamos dicho, ¿verdad? Como por medio del proceso, esfuerzos, ¿verdad? Los esfuerzos son lo más importante y la recompensa, y que se sientan como siendo quienes son también, que siento que es algo que también lo pude, gracias a Dios, ¿verdad? Lo pude vivir con mi papá. Siempre me sentí muy cómoda haciendo yo, ¿verdad? Y si si me resumes lo último que hicimos, las 4 partes eran... Bueno, de redefinir fracaso, alinearnos a nuestras pasiones e intereses, que el grit viene de cuestionar nuestros miedos, ¿verdad? Y nuestras creencias y nuestras inseguridades, que el esfuerzo es la recompensa. Y hay otros que te puedo mencionar, la visualización. La gente que es gritty es gente que ve, ¿verdad? Puede ver en el futuro lo que va a pasar. Qué importante eso. Sí. Porque yo no soy muy de la ley de la atracción, ¿verdad? Siento que esa definición para mí ha ido cambiando. Yo siento que solo sirve para cambiar su realidad. El tema de visualizar nos da a nosotros un boost y energía en el momento. Y nos hace vivir una realidad diferente porque nuestra percepción cambia. Pero no lo creo en el sentido de, ¿verdad? Quiero un carro rojo y va a llegar. Si el universo cree que ese carro rojo no me va a agregar, yo no voy a crecer de eso, pues no creo que vaya a llegar. Pero sí creo que nos ayuda a moldear nuestra realidad y a darnos esos empujones de energía positiva. Hicimos un ejercicio con los alumnos de 15 años en el futuro, ¿verdad? Es su reunión de graduados de médicos. Entonces tenían que saludarse y tener un small talk, ¿verdad? Platicar un poquito con sus compañeros. ¿Y qué has estado haciendo vos? Fíjate que soy traumatólogo y me había metido a tal cosa, pero después me salí, que se inventaran una gran historia, que fuera algo muy natural. Y no te puedo explicar cómo cambió la energía de la clase, o sea, cómo todos nos elevamos. Fue increíble, porque el vernos en el futuro y ver lo que queremos hacer, vernos como gente exitosa, que está haciendo lo que quiere, está feliz, sí es una inyección de adrenalina, ¿verdad? O de energía positiva. Y es algo que nos ayuda a seguir, ¿verdad? Pero cabal lo que decías, pero de lo que ves a lo que hay. O sea, así como dices tú, la ley de la atracción. O sea, quiero este trabajo, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Sí. O sea, esa es la parte importante, porque no es que vayas a dormirte y amanezcas acá. O sea, todo esto es trabajo, es constancia, es perseverancia, es poner tu mejor esfuerzo, es para llegar ahí. Pero sí verlo en el futuro, sí es bonito y te da un boost. Sí. Porque dices tú, o sea, allá es donde quiero llegar. O sea, aunque nos manden el mejor futuro posible para nosotros, el universo Dios nos va a dar el mejor futuro posible, pero como que tener un marco de referencia, Yo sí creo. Y esa nos lleva, ya dijimos 5, esa nos llevaría a la número 6, que es focus on the bigger picture. Pero así les enseñamos a nuestros hijos o a los niños a enfocarse en lo grande, ¿verdad? No que eso sea lo importante, pero es esa forma de visualizarlo. ¿Qué estoy haciendo yo hoy que me va a llevar o me está alejando de ese bigger picture? Entonces, por ejemplo, quiero estudiar medicina, ¿verdad? Faltan 6 años para graduarme. ¿Qué estoy haciendo en el día que me acerca o me aleja? Me estoy juntando con amigos que tal vez no me dan ganas de estudiar, para ponerte un ejemplo, ¿verdad? Me están llevando a un desbalance, tal vez estoy parrandeando mucho, eso me está alejando, ¿verdad? Pero no dejar de ver ese bigger picture, porque a veces nos enredamos en lo chiquito, ¿verdad? En este ejemplo de la medicina, en estudiar ¿verdad? Para un examen o en una clase que me cuesta, en lugar de ver, sí, pero esto es un eslabón de la cadena, es una partecita de lo que yo voy a lograr. Ya que tú pusiste TAICS, ¿verdad? ¿Verdad? Ese es el proceso que tú también cositas chiquitas que se van uniendo para dar fruto, y ahora pues muchos años después ves eso, pero
pero él siempre viste el final, siempre viste, como dice Stephen Covey, start with the end in mind, también, ¿verdad? Es raro porque no le das la importancia al esfuerzo, pero tampoco te olvidas del bigger picture y del end que quieres, ¿verdad? Entonces es como una... Es que eso sí, no, y es que eso es lo que yo siento que se está olvidando en lo de la manifestación y todo este rollo que ha existido toda la vida, pero que ahorita está como de moda. No te salen como 20,000 cosas de que manifieste, no sé qué. Si no ha manifestado es porque no ha hecho no sé qué. Si no sé qué. Se van a quedar sentados en la silla así cerrando los ojos y viendo y no quiere decir que no funcione, pero es que yo siento que tiene como más un objetivo, como tú dijiste ahorita. O sea, ver donde vamos a querer llegar, pero que todo eso también requiere esfuerzo, que requiere dedicación, requiere todo un montón de cosas, no solo te va a llegar así. Sí, lo dijo una de tus invitadas también, Carla Ruiz, también habló un poquito de esto. Sí estamos un poco confundidos en cuanto a eso de la manifestación. Al final solo quieres el día de hoy, en la realidad, cambiar tu vibración, eso es lo que te importa. Sentirte bien hoy, y eso va abriendo puertecitas, ¿verdad? Como también ella lo mencionó, no es que voy a pensar en tal cosa y va a aparecer de una manera mágica porque yo soy un ser de magia. Yo no creo mucho en eso porque creo que al final y encima si no te aparece, lo que haces es bajar tu vibración. Sí, estás poniendo la felicidad afuera. Cuando llegue tal cosa, eso es importante. No me voy a sentir bien, sea lo que sea, o aunque no llegue, yo hoy me voy a sentir bien. Eso es mucho más poderoso. Y agradecimiento. Yo eso siento que también es como bien importante. O sea, agradecer 100%. Esa es la vibración más alta. Solo sentirse uno agradecido por el momento y por lo que hay. Y encontrar el amor por lo que hay, que a veces es algo difícil, ¿verdad? Pero sí se puede siempre. ¿Verdad? Sí. Sí. ¿Y qué más hacemos? ¿Qué más? Ya todos queremos ser... Bueno, saber... Grit. Lo otro para papás es saber que los niños siempre están tomando decisiones. Entonces, si los ayudamos a que la manera en la que ellos toman decisiones, y te voy a poner un ejemplo, con mi hijito chiquito, pues el grande, pero es chiquito, él va a cumplir 7 años y tenía que caminar en la iglesia para la boda de un familiar. Mamá, es que no quiero caminar, me da demasiada vergüenza, no me gusta, yo no voy a ir. Y pasó así hablando, ¿verdad? Como por 3 días del tema. Y el día de la boda era el cumpleaños de su papá. Y él sabía que su papá se iba a poner triste si él no caminaba y los demás primos caminaban, y era como hacer algo por su papá también. Mamá, no quiero que papá esté triste, pero no quiero caminar porque me da vergüenza. ¿Qué hago? Y bueno, ¿qué te va? Porque la clase de decision making, ¿verdad? Es todo un tema, y para un niño a veces yo no sé cómo entrarle a las cosas que sé. ¿Qué te va a dar tranquilidad después si lo haces? ¿Quedarte ¿verdad? Sentado y no caminar, o haber caminado? ¿Qué te va a hacer sentir mejor? Caminar, porque así papá va a estar feliz y no me cuesta nada caminar. Él solito vio que no era tan difícil caminar, ¿verdad? Entonces es como que ellos sepan que siempre la decisión es importante, porque la gente greedy es gente que sabe que a veces la decisión es la difícil, pero igual la hace, ¿verdad? O sea... O la más cansada, porque es que también... O sea, sí, emocionalmente era más difícil para él caminar, aunque sabía, cuando me dijo caminar es fácil, se refería como a los pasitos. A los pasitos, pero emocionalmente era un montón. Entonces, que estén en paz con que a veces la decisión que yo voy a tomar no es la easy way out, y lo voy a hacer igual, ¿verdad? Y ese es grit, es difícil y lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Y cómo estaba al terminar de caminar? Orgullosísimo de él. Súper feliz, ¿verdad? Caminó con una sonrisa, pero si yo me hubiera peleado con él, ¿verdad? Tenés que caminar. Por ejemplo, mi otra hija no caminó, nadie le hizo la guerra, nadie quiere ni meterse a hacer guerra, a convencerla a ella. Pero yo sí veo cómo a veces los papás no lo tomamos de ese lado, como le di espacio para que decidiera. Y eso lo hizo sentir a él bien poderoso, pues, y bien greedy. Ahí sí, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que yo quiero, y siempre, casi siempre, es esa gente bien libre la que es greedy, ¿verdad? Que se siente libre.
¿verdad? Sí, sí, Ajá. y si lo ves así es, o sea, pudieras pensar que es lo contrario. Porque cuando dices hay gente libre, o sea, Sí. no son esforzados, o no son Ujú. aquí, o no son allá. Y muchas veces quieren que los hijos sean esforzados por medio de irlos como que Interesante, sí. dirigiendo y poniéndole las metas y haciendo y deshaciendo, pero ¿de Sí. dónde está saliendo? Y es justamente, qué bueno que lo dijiste, es lo contrario, porque el fixed mentality, ¿verdad? Que es lo contrario de la mentalidad de crecimiento, que es como la palabra lo dice, como una mentalidad cerrada, digamos, no es una mente libre, ¿verdad? Y el growth mentality, que es la de crecimiento, es una mente libre. Entonces, justamente mi esposo me habló sobre este libro que se llama Mindset, de Carol Dweck. ¿Lo conoces? No, no le voy. Y ella describe estas dos formas. Prácticamente ella dice hay dos formas de pensar y de inteligencia y todo, que eso o es fixed o es growth, ¿verdad? Y el growth es, para poner un ejemplo, una persona que perdona. Es una mente abierta que puede perdonar. Fixed mentality. Rígida. Rígida, ya te equivocaste conmigo y no hay forma de regresar a eso, ¿verdad? De regresar a esta amistad o lo que sea. Y entonces las mentes libres son mentes greedy. ¿Por qué? Porque son mentes de crecimiento, mentalidades de crecimiento, ¿verdad? Esto es difícil, pero voy a encontrar una solución. Me puedo asesorar. Perdonarme suena difícil, pero voy a encontrar la manera, ¿verdad? Como que son, ¿verdad? Es algo que vamos aprendiendo con el tiempo y que se puede aprender, pero sí es lo contrario a esa rigidez que a veces los papás ponemos sobre nuestros hijos, ¿verdad? Tenés que hacer esto porque punto. Otra vez regresando y lo hacen, muchos hijos lo hacen. O sea, hay unos que sí. no, que se rebelan en ese estilo de educación, pero muchos hijos lo hacen, pero después, o sea, ¿de dónde? O tal vez lo hacen, pero no están gozándose el proceso, ¿verdad? Y al final no son niños felices y lo que queremos es que sean felices en el proceso. Y sí, es algo que también, regresando a la historia que te conté al principio de mi papá, él siempre fue un camino abierto, ¿verdad? Nunca me dijo estudia medicina, quiero que hagas tal cosa, quiero que hagas una residencia, que no hice, nunca. Entonces sí siento que esa libertad amorosa de criar, pero poner el ejemplo de lo que es el trabajo, porque él era una persona excesivamente, ¿verdad? Trabajaba. Él era doctor. Era doctor, cardiólogo. Pero tenía ¿verdad? Era greedy, él quería, ¿verdad? Digamos, se graduó con media beca, era una persona muy, estaba metido en la junta directiva del hospital, en la junta directiva del lugar donde vivía, le encantaba tomar decisiones desde, ¿será que cambiamos el azulejo de la piscina del condominio o no? ¿Verdad? Como una persona, ¿verdad? De decisión, de acción, de esfuerzo, de trabajo duro, apasionado por su, ¿verdad? Vivía por su vocación y eso yo lo veía siempre y los tres, ¿verdad? Mis hermanos también, siempre aprendimos a valorar el esfuerzo sin que él nos dijera, tú, ¿verdad? Tenés que lograr tal cosa, tenés que tener un camino que se vea así, sino todo muy amoroso, solo hace tu mejor esfuerzo, ¿verdad? Y viendo el esfuerzo que él hacía. Exacto, con el ejemplo. Y como te digo, como para nosotros esa era una figura tan amorosa, casi que de manera inconsciente uno quiere copiarle, ¿verdad? Porque uno asocia el grit o la perseverancia o el trabajo con el amor. Y cuando uno lo asocia, uno lo quiere, ¿verdad? Es algo positivo. Pero si no fuera una figura amorosa, como te digo, un papá muy autoritario diferente, tal vez no hubiera sido ese el resultado, ¿verdad? Tal vez nos hubiéramos ido por completo, era revelado por completo, saber qué, ¿verdad? No sé. Pero sí siento que para nosotros es un ejemplo de grit. Sí. Y por ejemplo, ahorita ya estamos llegando casi al final. Se me pasó rapidísimo. pero, ¿cómo se llama? ¿Qué les dejarías a los papás que, o sea, creo que pueden visualizar? Porque si estamos en la época ahorita, Arián, que yo he visto, porque tengo niños y he tenido niños todo este tiempo, de que como que los estamos cuidando mucho, como que no los dejamos hacer muchas cosas, como que o los estamos como que obligando a hacer cosas que no quieren, porque ahí va el hijo de la fulanita, o es que todos juegan fútbol.
el típico de Guatemala. Y qué perfecto que me estés trayendo ese tema a mí. El mío no jugó fútbol nunca porque él Yo decía estoy que en en el recreo él le gustaba coleccionar piedras. Entonces yo le decía a la maestra, déjelo, la hora de recreo es tiempo libre. O sea, si todos juegan fútbol. Tu hijo es como mi hijo. O sea, él se pondría a coleccionar piedras en lugar de fútbol 100%, ¿verdad? Sí. Ha de ser igual que mi hijo, muy intelectual y con otras. Mira, yo eso es lo que yo estoy justamente tratando de cambiar y de aprender, porque sí es ¿verdad? Como que Se siente uno hasta presionado. Sí, decimos, bueno, yo no quiero que sea Messi, por supuesto, pero sí, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero si no sabe jugar fútbol, tal vez no va a jugar en el recreo, no va a tener amigos, ¿verdad? Como todas esas creencias. Y yo diría, solo cuestionemos nuestra mente, yo lo entiendo, yo también he pasado por eso. Y el que más me enseña en esto es mi esposo, que sí lo deja hacer al 100%, y pensaría uno que es lo contrario, porque él sí es bien futbolero y todo. Y mi esposo también. Cero. Sí, interesantísimo. Pero es uno el que tiene que trabajar esos miedos. Él es feliz coleccionando piedras, o sea, que él sea feliz. Soy yo la que tengo que trabajar esa competitividad con otras mamás, con que verá los miedos, que cómo va a ser su vida social. O mételo al equipo. Ajá. Porque tal vez están hasta tus amigas, o sea, sí, claro, cuestionar por qué estamos haciendo las cosas, si de verdad viene desde el amor o viene desde una necesidad de controlar y porque yo voy a ganar algo de eso. Yo voy a ganar aprobación entre las mamás. Yo voy a ganar, verá, que mi hijo pertenece. Y es falso. Y también mi hermana me enseña eso tanto. Ella lo practica con sus hijos. Ella, si no se hace olas, abraza la esencia de cada uno de sus 3 hijos. Y sí veo que son niños felices, que es al final lo que queremos. La vida es tan corta. Sí. Que de verdad. Y viendo hacia atrás, vamos a ver a Layot sufrir porque lo quería tener en el equipo de fútbol. Y resulta que es un niño magnífico. ¿Verdad? Para ¿Qué algo es más? el fútbol? Ajá, o sea... No, sí, es que estamos ¿verdad? En Latinoamérica, porque si no sería tan importante. Cabal, exactamente. Sí. No, lo que queremos es que sean niños que hagan su vida felices, que tengan valores y que puedan vivir de manera independiente, ¿verdad? Y eso, no queremos más que eso, que con eso hagan lo que quieran. Y que el RIT no es de un día para el otro, o sea, es como que todo esto lo tenemos que ir haciendo toda la infancia de los niños, todo el tiempo. Todo el tiempo, pero es un buen momento para que empecemos las mamás de una vez a explorar estos temas y a ver cómo traemos esto que hablamos a la casa, ¿verdad? Porque sí ha cambiado la manera de criar a nuestros hijos y son cosas que van a ser mucho más amorosas para ellos a largo plazo y a futuro. Ay, pues muchas gracias, Andrea. ¿Algo que les quieras recomendar a las mamás? ¿Un libro, una película, pues, algo tuyo? Grit, the Power of Passion and Perseverance, que es de Angela Duckworth. Sí les llamó la atención el tema del grit, ¿verdad? Eso. Y el que estoy leyendo ahorita, que es el Mindset, ¿verdad? Que también va muy en línea con todo lo que hablamos hoy. Eso. Pues muchas gracias, qué linda plática. Siento que les dimos mucha información y volvemos a lo mismo, que para eso es creado este podcast, para tener muchas opiniones y para que vean cosas que tal vez no han escuchado, pero que si ustedes cierran sus ojos y se imaginan a sus hijos en 20 años o 15 años, depende de cómo lo quieran, cómo quisieran que ellos fueran. Sí. Entonces que ellos que tuvieran este fuego por dentro, que es también parte del grit, y pues si queremos que eso, vamos a tener que empezar a trabajar desde ahorita, desde que son chiquitos. Gracias por la invitación, me gocé la plática. Sí. No, muchas gracias. Por nosotros nos quedamos, ustedes saben. Gracias por escuchar Educa Aprendiendo, gracias Andrea por haber venido. Gracias Gloria, muchas gracias. Y ya se nos acabó el tiempo, pero nos vemos en otro episodio de Educa Aprendiendo, un espacio para conversar con expertos en educación. Y por favor, comparte este episodio con otros papás que quieran descubrir herramientas y estrategias para potenciar a sus hijos.
Suscríbete hoy en Spotify, Apple Podcast o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts. Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Colegio Taix Plus y @Gloria de Figueroa. Hasta pronto.